¿Alguna vez has volado en condiciones que tú sabías que no eran las más seguras, pero aún así lo hiciste y todo salió bien? Y luego de eso lo volviste a hacer y después lo volviste a hacer y así sucesivamente. Bueno, sin querer caíste en un sesgo cognitivo muy peligroso y muy común en el parapente, que se llama el sesgo de normalidad. Bienvenidos a esta serie de videos sobre toma de decisiones y sobre todo a los sesgos cognitivos que tanto afectan a los parapentistas. ¿En qué consiste el sesgo de normalidad? Muy simple. Cuando haces algo que te desvía de la norma, de las normas de seguridad o las normas establecidas, y después de eso no hay ninguna repercusión o efecto negativo, entonces tu cerebro asume que lo que hiciste estaba bien y por lo tanto lo normaliza. De esa forma te vuelves ciego a los peligros y riesgos que involucraban esa primera acción temeraria. Y sobre todo, cuando lo vuelves a repetir, sencillamente sientes que no hay nada peligroso, no hay nada riesgoso y que no estás haciendo nada malo. Lo que en un principio fue una pequeña transgresión, una pequeña excepción, se vuelve poco a poco una nueva normalidad. Y el problema está en que esta nueva normalidad también va empeorando. Es como un círculo vicioso. Hasta que llega un punto en que vas a realizar acciones realmente temerarias y peligrosas que pueden llevar a poner tu vida en riesgo. Un ejemplo que nos pasa bastante en Lima, en Perú, es en Miraflores. Nosotros volamos en condiciones dinámicas y al finalizar la tarde el viento ya se empieza a cruzar, se pone paralelo. Es muy común que los pilotos al inicio le tengan cierto respeto a este viento cruzado, pero como es tan habitual, poco a poco van acostumbrándose a volar en condiciones cada vez más cruzadas. Inclusive despegan ya cuando el viento viene tierra-mar, o sea, en dirección completamente contraria, lo cual es muy peligroso porque te pone en una situación en la que vuelas en un rotor. Esto no pasaría de la noche a la mañana. Obviamente ese piloto fue de menos a más. Fue volando de menos cruzado a más cruzado. Hasta llegar a un punto en que pone su vida en riesgo volando con viento que viene extremadamente cruzado o de tierra a mar. Es por eso que fiscalizamos bastante a los pilotos cuando estos quieren transgredir la norma y empezar a volar con vientos cada vez más cruzados. E inclusive tenemos un sistema de banderas de colores para indicarle a los pilotos cuándo deben y cuándo no deben despegar. Recuerda, cada pequeño desvío exitoso refuerza la idea equivocada de que todo estuvo bien, de que todo fue seguro. Y esto no solamente pasa con despegues, puede también pasar en condiciones de vuelo, en aterrizajes pequeños o peligrosos o en cualquier otra actividad en la que tú mismo sabes que estás transgrediendo una norma de seguridad y que si no pasó nada, tu cerebro empieza a decirte creo que todo va bien y creo que podemos seguir haciéndolo. Y de esa forma nos volvemos cada vez más tolerantes con el riesgo y el peligro. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo rompemos este ciclo, este círculo vicioso de la normalidad? Número 1. Mantén reglas personales innegociables, inquebrantables. Por ejemplo, en Miraflores no vuelo con viento cruzado, o no despego si no tengo un aterrizaje alterno, o no vuelo si cuando mido la intensidad del viento este supera 30 km por hora. Si alguna vez haces una excepción a esto, sé consciente de que asumiste un riesgo tal vez innecesario y que no haya habido repercusiones negativas no significa que lo puedas volver a realizar. Número 2. No confundas suerte con habilidad. Esto también es algo muy común de los pilotos. Tienden a ser muy ególatras, muy orgullosos y cuando algo les sale bien piensan que es resultado o causa de su gran habilidad. Y muchas veces es por buena suerte. Si en tu análisis después de haber cometido una pequeña falta, una transgresión a la norma, no pasó nada, pregúntate, ¿realmente fui yo o fue acción de la suerte por la que no me pasó nada?
Si fue por suerte, entonces sencillamente no vuelvas a repetirlo, porque no tiene sentido que arrojes una moneda para ver si pones tu vida en riesgo o no. Tercero, escucha estas pequeñas alarmas internas. Esa pequeña voz en tu interior que te dice no lo hagas. Muchas veces esa intuición es mucho más acertada que las acciones impetuosas que podamos realizar. Cuarto, conversa con pilotos más experimentados o con tu instructor sobre algún hecho que para ti haya sido una transgresión a la norma o que haya sentido que haya sido muy arriesgado. No todo está escrito. A veces tomamos decisiones y sentimos que nos pudo haber pasado algo malo. Convérsalo y ten una segunda opinión. Tal vez esa persona te diga que realmente lo que hiciste fue peligroso y que debes evitarlo en el futuro. Quinto, recuerda que la seguridad es como una cuenta bancaria. Cada vez que haces algo peligroso, estás retirando dinero de esa cuenta bancaria. Y va a llegar un punto en que te quedes con un estado financiero de cero. Ese momento, cuando tu cuenta se quede en cero, significa que puedes tener un accidente. No acumules facturas por pagar. Al contrario, cada actividad sensata, meditada que realices es como aumentar tu cuenta bancaria. El sesgo de normalización es un sesgo silencioso y que va trabajando poco a poco en tu mente. No golpea de frente, no te grita. Se instala lentamente, como un virus informático. Lo hace vuelo tras vuelo, hasta que de pronto, ¡pum!, tienes un accidente. Y puede que sea demasiado tarde para corregirlo. Por eso no normalices pequeñas imprudencias. No negocies con la seguridad. Vuélvete fanático, vuélvete un obseso en la seguridad. Porque la verdadera maestría en el vuelo no es desafiar condiciones límites, sino es saber cuándo decir no. Hasta acá este video. Muchas gracias por escucharme. Espero que les sea útil, les haya gustado. Y ponme en los comentarios si alguna vez caíste en este sesgo de normalidad. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video.